Puede haber interesados de impacto positivo como de impacto negativo, que lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que se busca, pues, generar un beneficio. En el caso, pues, sería un beneficio económico social. Entonces, todo proyecto está enmarcado en lo que es la descripción del proyecto, ¿sí? Estamos claros cuáles son: alcance, tiempo y costo. Sí, licenciado, todo claro. Muy bien. La unidad 2, sobre objetivos de aprendizaje. Por un lado, vamos a ver la gobernabilidad del proyecto. Estamos hablando cómo está estructurado a través de un gerente o un ingeniero de proyecto y todo su equipo. Esa es la gobernabilidad del proyecto, que está atrás de una institución financiera que está apoyando. Y vamos a verlo gráficamente. Luego vamos a ver, estamos hablando de 4 puntos que vamos a ver acá, cuatro técnicas. Lo otro sería el acta de constitución, eh, es la función, cuál es la función y el alcance del proyecto como tal. Otra herramienta que vamos a ver aquí es la matriz de resultados y la otra es la matriz de interesados. Ahí vamos a ver en esta unidad esos 4 técnicas o herramientas, ¿no? Voy a hacer técnicas. Iniciamos primeramente con la gobernabilidad del proyecto, que es realmente la gobernabilidad de un proyecto. Son condiciones que van a permitir su desarrollo eficientemente mediante la determinación de una clara estructura del proceso de tomar decisiones y de su supervisión. Entonces estamos hablando de un equipo de trabajo exclusivamente para ejecutar ese proyecto. Estamos viendo más adelante quiénes son los responsables de ese equipo o de esa estructura. ¿Por qué es importante la gobernanza de un proyecto? Bueno, tener muy claro, muy definido los niveles de autoridad y toma de decisiones. Y esta, pues, gobernabilidad está representada por las personas, por un lado. También esta gobernabilidad está representada por las políticas, que en todo caso quien enmarca sería el que financia el proyecto. Y también está representada por los procesos que proporcionan el marco para tomar las decisiones. Entonces, ¿qué buscamos acá? Definir, identificar los roles de responsabilidad de todo el equipo que está involucrado en el proyecto. ¿Cómo construimos, dice, esa estructura de gobernabilidad? Bueno, acá podemos decir que puede estar determinado por la alta dirección. Si ustedes recuerdan que miramos dentro de lo que es la planificación, tenía primeramente la estratégica. Entonces podemos decir que la alta dirección define la estructura de gobernabilidad antes del inicio del proyecto. Y esta alta dirección puede salir del que financia el proyecto, o los mismos que ejecutan o que dan la plata para el alcance del proyecto, crean esta misma estructura, ¿no? Entonces está detrás de ellos los financistas sobre esta estructura como tal, o pueden ser ellos mismos, ¿sí? Decíamos que parte de esa gobernabilidad, pues se escribe lo que es el acta de constitución. También describe la matriz de resultados y otros documentos relevantes en la fase de proyecto, que de alguna forma, pues, autoriza el inicio del proyecto como tal. Entonces, esta estructura está bajo o presenta un nivel agregado de lo que es la descripción del proyecto. También analiza las relaciones entre proyectos y los diferentes interesados. También los mecanismos de seguimiento y control, que es parte que lo vemos también en el parcial 3.
y la gestión de todo el equipo, de las diferentes actividades. Si vemos que dentro de esta estructura de gobernabilidad, a través de una junta directiva, que pues quien es la instancia más alta, que son los que pueden tomar o hacen la toma de decisiones. Las principales responsabilidades que tienen esta junta directiva es asegurar los objetivos, estamos hablando, ¿verdad?, de la recepción del proyecto. Propiamente dicho, el alcance, tiempo y ¿cuál es el otro? Costo. Estimaciones. Perfecto. Sí, estamos claros, ¿no? Hay otras responsabilidades, como la asignación del gerente del proyecto, que ya directamente es la parte, podemos decir, técnico-operativa, según la planificación que miramos al inicio, de los elementos, en cuanto a esas responsabilidades de la asignación de un gerente de proyecto, un ingeniero de proyecto o administrador de proyecto. También otra responsabilidad que cae dentro de esta junta directiva sería la aprobación del acta de construcción del proyecto. De igual manera, cuáles son los usos de los recursos, valga la redundancia, la autorización de cambios que alcancen, como también el manejo de conflictos. Parte de la junta directiva es la selección y asignación del gerente del proyecto, ¿no? Y en el caso de que la gerencia del proyecto no participe en el diseño del proyecto, como ocurre en la mayoría de los casos, una de las primeras decisiones de la junta directiva es la designación del gerente. Esos son los que esta gobernabilidad hace, pues, la contratación, en todo caso, de un gerente. ¿Quién es la persona autorizada para asignar los recursos de la actividad del proyecto? Algunas competencias que tener un gerente de proyecto: habilidades gerenciales, de comunicación, la planificación como tal, la estratégica. Acá pues podemos decir el manejo de conflicto, la negociación, tomar decisiones y el liderazgo, que es uno de los principales. Decirlo, para ponerlo en orden de relevancia, para mí debería ser primeramente el liderazgo, pero lo demás viene por añadidura. Bueno, y acá está contemplada en esta cuadro. Por un lado, liderazgo, que es bastante cuestionable si los resultados nos están dando, porque de alguna forma está fallando el líder, el gerente o el ingeniero del proyecto. Tiene que haber esa motivación, crear ese ambiente favorable, ese entorno de todo su equipo, un compromiso. La comunicación, que por ahí hablaba de una de las habilidades, con todos los interesados. También tiene que ser bueno, se contrata para dar respuesta, para dar soluciones, y no para crearlo, como la orientación hacia los resultados. Ya están, lo vamos a ver en la estrategia en una de las técnicas, de la estrategia de matriz de resultados, hacia dónde van orientados. Pues el gerente de proyectos define responsabilidades, su autoridad y la toma de decisiones para dirección y control del proyecto. Este gerente del proyecto, ingeniero del proyecto, pues se basa en las normativas y políticas establecidas por la organización. Y en algunas acciones que entra, que son de las primeras, el ingeniero gerente del proyecto, es iniciar como tal, ¿sí?, lo que es el proyecto. Ya hablamos, por su orden de relevancia, la primera función de la administración, como es la planificación estratégica. Y por ahí, pues,
revisar los documentos de diseño, hablando del perfil, la propuesta, todo proyecto cuando lo elaboramos hay un perfil de proyecto, la propuesta en cuanto a todos los recursos, la maqueta de resultado y el contrato original. Son algunos datos preliminares que se debe tener en la mano. Bueno, ya vimos lo que es la parte estructural de procesos del proyecto. Y ahora vamos a ver, estas pueden ser técnicas o estrategias, ¿sí? Que nos va a ayudar como complemento para la aplicación de las 7 herramientas de gestión de proyectos. Una es la matriz de resultados, que es como el norte hacia donde queremos ir. Es una herramienta elaborada durante el diseño del proyecto que va a permitir desarrollar y presentar las correlaciones entre los objetivos del proyecto y los indicadores. O sea que la matriz de resultados está plasmados los KPI, los indicadores al cumplimiento de ellos. Una herramienta utilizada por muchas organizaciones financieras de desarrollo, en particular en este caso pues del BID, del Banco Mundial, Banco Centroamericano, otros, ¿verdad?, que tienen que ver en ejecutores y como financistas de proyectos. También es un insumo, lo que es la matriz de resultados, para poder elaborar el acta de construcción del proyecto. Puede ser una pregunta de examen, pero ¿cuáles son los insumos necesarios para, y lo vamos viendo más adelante, porque tenemos unos gráficos de la construcción del proyecto. Bien, la MDR, como la conocemos, matriz de resultados, tiene una importancia desde el inicio, ¿sí?, de lo que es la implementación del proyecto como tal, es que proporciona insumos para el proceso de planificación para que sirva como instrumento de motor de control. Entonces, de igual manera, entonces decimos que nos da aquí la planificación estratégica para poder tener algunos monitores de control. Y esto también vamos a ver algunas herramientas en el capítulo del parcial 3. Dentro de la responsabilidad del gerente o ingeniero de proyecto, pues es verificar la validez y la actualidad de la matriz de resultados. Acá podemos ver un esquema de una matriz de resultados. ¿Cuál es el objetivo del proyecto? ¿Cuáles son los indicadores? Acá tenemos que tener muy claro, hay entregables, y por ende deben de ser algunos indicadores, todos deben de ser específicos, ¿sí?, medibles, alcanzables, relevantes y acotados al tiempo. O sea, son indicadores que sean realistas, que son alcanzables. Siempre tenemos una línea base. Siempre en el proyecto nosotros hablamos de una línea base, que son, podemos decir, valores o estados de los indicadores de resultados al inicio del proyecto, que nos sirve, es como una métrica, como una línea base. Si vamos a ver el presupuesto, pues tenemos una estimación de presupuesto, que tenemos que irnos por ahí. Tenemos el perfil del proyecto, algunos indicadores, métricas, entregables. Tenemos una línea base de los entregables que se compara y verifica, motor de control, si estamos cumpliendo. Meta son indicadores a la conclusión del proyecto, que es lo que realmente se quiere alcanzar, por decirlo así, ¿no? Es una de las componentes de la gestión del proyecto. También tenemos componentes. Hablamos de productos, en este caso vienen de capital, los servicios que se producen con la intervención. Hablamos de resultados, que son efectos de una intervención que conduce al resultado deseado, y el resultado el anterior era intermedio y está como resultado como eventos, condiciones y ocurrencias que indican el logro de los objetivos. El año pues es el horizonte o el tiempo pues, que se va a ejecutar el proyecto, y los comentarios pues serían los avances, el grado de avance del proyecto. Entonces, dentro de esta matriz, dentro de esta estrategia MDR, matriz de resultados,
Presenta y explica la forma en que debería lograrse el objetivo de desarrollo. También incluye algunas relaciones causales entre ejecución de actividades, la entrega del producto y el logro de los resultados. Y por ende, pues propone los indicadores, ¿no? ¿Alguna consulta? ¿Si hay alguna duda? Por mi parte, no, todo en orden. Muy bien, gracias. Aquí hay un prototipo de un matriz de resultados, el cual tiene pues indicadores de resultados, decimos que son las métricas, ahí viendo los entregables. Tenemos acá la línea base, son los indicadores al inicio del proyecto, y la meta, ¿verdad?, que es el alcance que debemos tener del proyecto como tal. Dentro del indicador de resultados, pues tenemos el componente 1, componente 2, 3, 4, y la línea base. Dentro de la línea base, pues, si es un proyecto por 3 años, pues vamos viendo su progreso. Dentro de meta, pues tenemos tanto el valor, la meta de lo que es el valor del producto y de los comentarios acerca de los avances, los entregables del proyecto. Bueno, por ahí están unos indicadores de SMART, como por ejemplo, que sus objetivos están definidos de manera específica, determinan el ámbito concreto de intervención del proyecto, identificar sus beneficiarios, ¿va? Entonces, dentro de lo que objetivos que mide estos indicadores, vamos a hacer mención S, que son específicos, donde definimos que el objetivo es absolutamente claro, ¿sí? Que sea, de tal manera que sea comprensible y que sea alcanzable. Hablamos de M, mensurable. Estamos definiendo como quien dice SMART. S, específico, M, mensurable. El objetivo es tener un indicador definido de tal manera que permita ser medible, ¿sí? Luego tenemos alcanzable. El objetivo y su indicador pueden ser alcanzables dentro de las limitaciones del presupuesto. Realistas. Y tiempo. Esto es muy importante, tener una fecha de combinación desde el inicio y finalización del proyecto. Entonces, dentro de lo que es la responsabilidad de ese cumplimiento, sería el gerente del proyecto, ¿no?, de revisar los cumplimientos de los criterios de SMART. Vamos con la siguiente, que sería otra estrategia. Ya vimos la de matriz de resultados. Vimos, vamos a ver ahora lo que es la matriz de interesado. Bien, entonces, ¿qué es la matriz de resultados? ¿Quiénes son? Son grupos de personas que se podrían ver impactados de manera, dice, positiva o negativa. Cuando todo el tiempo va a ser, lo que se busca realmente es todo ese impacto positivo, pero siempre hay algo negativo, pero hay que saberlo consensuar y poder mitigar en todo caso, si fuera afectación económica. Dado que los interesados, stakeholders, son personas u organizaciones cuyas influencias a favor o en contra pueden afectar, ¿sí?, la finalización exitosa del proyecto. Creo que lo hemos visto en muchos proyectos que ejecuta principalmente el gobierno. Cuando van a las comunidades están haciendo uso de los recursos naturales. ¿Y por qué hay tanta fricción? ¿Por qué hay tanta desaveniencia? ¿Por qué siempre hay oposición? Porque los ejecutorios a veces esconden algo, no socializan el proyecto. Lo ideal es que se socialicen, para ver cómo, si hay un impacto negativo, cómo podemos mitigarlo.
¿Qué podemos hacer para que eso se convierta en positivo? Entonces hay que dar convencimiento de que el proyecto conviene a ambas partes. Pero a veces ahí nunca sucede, a veces siempre hay fricciones. Gráfico 1.9 es un esquema que vamos a ver de ahora en adelante para la construcción de algunos gráficos. En este caso, para poder desarrollar una matriz de interesados, una stakeholder, necesitamos una entidad que va a financiar. Ese yo, pues el Banco Mundial o el BID, o Banco Centroamericano, o propiamente el mismo gobierno. Y la organización que ejecuta el proyecto. Ahí siempre esos son los dos suministradores de un proyecto. ¿Por qué insumos necesitamos o qué entrada, qué input para elaborar la matriz de interesados? Ya vemos por ahí, primeramente el PP, el perfil del proyecto. 2, la estrategia que vimos anteriormente, la matriz de resultados. 3, documentos de aprobación del proyecto. Son los elementos, son los inputs principales para poder desarrollar la matriz de interesados. Una vez que tenemos estos inputs, ahora vamos a transformar los inputs para buscar el output o la salida por producto o servicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con técnicas. Análisis de interesados. Vamos a hacer un análisis, un FODA, un DAFO, diagnóstico, ¿verdad?, de quiénes son los interesados y sus impactos. Y por ahí su clasificación y su juicio de expertos. ¿Cuál es la salida del output o un producto o servicio? Es en sí lo que estamos buscando. La matriz de resultados o la stakeholder. Y el usuario, en este caso pues va a ser el equipo del proyecto. Este es un esquema que de ahora en adelante lo vamos a estar viendo. Vamos a utilizarlo muy genérico para desarrollar muchas herramientas. Bien. Dice que la identificación de estos stakeholders consiste en seleccionar a todas las personas, grupos o las entidades que serán impactadas de alguna manera por el proyecto. Esto implica no solo identificar a quienes van a recibir beneficio del proyecto, sino que también decíamos de impacto negativo que suele suceder. Podemos tener interesados internos como externos. Internos pues, son los ejecutores de las unidades, administrativamente de la organización, o externos, pues, son los beneficiarios de los proyectos, instituciones del sector, organizaciones de la sociedad civil, que serán impactados por el proyecto. Entonces hay que saberlos identificar. Y para poder tener esta identificación necesitamos la siguiente información, ¿no? Nombre, identificación del interesado, objetivos, influencias, impactos, tanto positivos como impactos negativos y estrategia del proyecto. Acá tenemos un cuadro del 1.3, una matriz de identificación de interesados, una matriz modelo, prototipo, que pueda pues, servir de uso. Tenemos lo que es el objetivo, donde entra lo que es la gestión del proyecto, niveles de interés, porque vamos a hablar de 3 niveles, que se categoriza, nivel de influencia, igualmente lo categorizamos, las acciones posibles de los stakeholders, puede ser, decíamos, positivos o negativos, y la estrategia, ¿no?, en cuanto al avance del proyecto. Bien. Por ahí hay poco de teoría, quieren pues dar una lectura de lo que nos está marcando amarillo. El responsable de enviar o presentar la información, ¿quién va a ser el responsable dentro de la estructura de gobernabilidad del proyecto? Indudablemente el gerente del proyecto, ¿no?, el que planifica las actividades de información basada en las prioridades de los interesados. Bien. Y la última sería el acta de construcción. ¿Qué es el acta de construcción del proyecto? Pues un documento de inicio de implementación de un proyecto, en el cual entre ellos se definimos como el alcance. Estamos hablando de la definición del proyecto, el alcance, el tiempo, la estimación, como número 1. 2, análisis de los interesados. 3, la estructura de gobernabilidad. 4, el equipo responsable del proyecto. Entonces, esta sería
lo que compone la constitución del proyecto. También, preguntas de examen, ¿cuáles son o cómo definimos el acta de constitución? Iniciamos la descripción del proyecto, análisis de los interesados, estructura de gobernabilidad y equipo responsable del proyecto. Entonces, el acta de constitución del proyecto es una visión preliminar de los roles. Ojo, además el acta de constitución del proyecto, vemos los roles, ¿sí?, y las responsabilidades de los principales involucrados y define la autoridad del gerente del proyecto. Este documento contiene, pues, una racionalidad y propósito del proyecto, objetivo del proyecto, estrategia del proyecto, estructura, gerencia de equipo y mecanismos de control y de monitoreo. Acá podemos ver un diagrama de cómo podemos desarrollar una acta de constitución, cuáles son los insumos que necesitamos para elaborar el proceso de creación de una acta de constitución del proyecto. Permítanme. Tenemos lo que es el suministro, el ente que financia, la organización. Dentro de la entrada necesitamos un perfil de proyecto, una matriz de resultados, documento de aprobación de proyectos y matriz de interesados. Sí, casi muy parecido a la anterior. Luego tenemos unas técnicas de desarrollo del acta y juicios de expertos. Y salida, pues, acta de constitución de proyectos y el equipo, pues, el usuario, pues, el equipo de proyecto, la organización, ¿sí?, y la matriz de interesados. Entonces, el acta de constitución es creada y aprobada por el patrocinador del proyecto, en este caso el financista, que da la plata. Bien, entonces ahí, hasta ahí, vamos a quedarnos. Hemos visto 4 herramientas o estrategias para iniciar, que nos va a servir como insumo para las herramientas de gestión del proyecto. Hablamos número 1, ¿se acuerdan? La estructura de gobernabilidad. ¿Sí? Esa es la primera. Segunda, ¿cuál es? ¿Se recuerdan? ¿Cuál es la segunda? Sería matriz de resultados. ¿Sí? Tercera, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la tercera? Matriz de interesados. ¿Sí? Matriz de interesados. Correcto. ¿Y el último? Acta de constitución del proyecto. Están 4 herramientas, 4 técnicas o estrategias que nos va a servir como insumo para empezar a usar las herramientas de gestión del proyecto, que son 7. Vamos a anunciar y aquí vamos a quedarnos para empezar a ver su trabajo. 7 herramientas. 1, la estructura del glose de trabajo, la EDT, que vimos algo la fase anterior. Elaboración de un cronograma de proyecto. Dentro de esto queda enmarcado lo que es los diagramas de red, CPM, PER y diagramas de Gantt. 3, el desarrollo de la curva uso de recursos. Aquí tenemos que ver todos los recursos económicos. Los vamos a poner en una gráfica desde el inicio al final del proyecto. La 4ª herramienta es la matriz de adquisiciones, matriz de compra. La 5 es la matriz de riesgos. Hay que buscar un plan de mitigación. Elaboración de matriz de comunicaciones. Hay que ejecutar una matriz como tal de cómo debemos llegar, en qué momento, a los interesados. Y puedo decir que es parte de la gobernabilidad del proyecto, la asignación de responsabilidad, en este caso, a través del método MAR. Entonces, estos 7 pasos nos va a permitir identificar las entradas, las técnicas y las salidas para el desarrollo de las herramientas en planificación estratégica y gestión de proyectos de desarrollo. Bien, en síntesis, entonces, como repaso, decíamos que habíamos hablado, por un lado, de la gobernabilidad del proyecto, ¿sí?, cómo está estructurado el proceso de operativo, técnico, la matriz de resultados, la stakeholder y la constitución del proyecto. Bien. Vamos a poner acá por acá. Vamos a iniciar. Bien. Bueno,
Vamos con las exposiciones. Voy a representar para que hagan sus presentaciones. Vamos, grupo 1. Ayer, pues, organicé el último grupo. Vamos a ver por últimos. Todos los grupos tienen 6. Entonces, vamos a asignarle posteriormente. El grupo 1 está por ahí Jane Rachel, Jeremy Alfonso, Jimmy Romel, Nadia Celeste, Denis Castro y Carlos Cruz. Vamos a ver la parte de introducción, proyecto de identificación del proyecto. Pueden ir subiendo su presentación. Licenciado, Dime. vea, yo tengo una duda, yo no pude entrar a la clase Escucho. anterior, entonces no sé en qué grupo estoy. Okay. Ya lo vamos a ver al final, Axel. Pero sí, ahí Ok. está asignado por ahí. Los que no participan en los grupos hoy, pues vamos a darles una tarea, hacer un ensayo para que no pierdan sus puntos. Bien. Dime, mi Fernando. Buenos días, licenciado. Fíjese que yo también tuve el mismo problema en la clase pasada. No pude entrar y pues no sé de qué me perdí o qué asignaciones Bueno, ha dado. está la tarea 1, que deben de subirla para mañana, decía. Ah, Tarea 1, ahí también. está el sílabo. Ok, Ahí está. entiendo, licenciado, pero fíjese que yo no estoy agregado en la PBA. Ya estás. Ok, muchas gracias, licenciado. Ya está asignado el grupo, el último grupo, creo que 6 o 7. Ya está, Excelente, no, se gracias, creó el licenciado. último grupo, se creó el último grupo, así que tranquilo, y ahí está la grabación también de la clase. Vamos, grupo 1, pueden subir su presentación, Juan Pablo. Sí, ingeniero, una consulta. ¿Nosotros vamos a escoger quiénes pasan o usted los iba a escoger? Sí, yo te voy a decir quién va a comenzar. Buena pregunta, gracias, Juan Pablo. Pido a Juan Pablo, a Carlos Emanuel, que pongan, o sea, la universidad me pide a mí que enciendan sus cámaras, pero sé que no les gusta encender las cámaras. Así que por lo menos pongan una foto para verles. ¿Sí? Licenciado, solamente una pequeña duda. ¿No se suponía que yo estaba más en el grupo número 4 que en el grupo número 1? Perdón. Solo quería preguntar si yo estaba si yo en realidad estoy en el grupo número 4 o en el grupo número 1. Vamos a ver, ¿cuál es tu nombre? Carlos Emanuel Cruz Castellanos. Está en grupo 1, Carlos, ¿cuál es tu segundo nombre, Carlos? Emanuel Cruz Castellanos. Emanuel. Estás en grupo 1. ¿Por qué sí que aparecía en el 4? ¿Aparecía también en el 4? Sí, sí. Y yo pensando No, que estaba en el grupo. no, está en el 1. Ah, no, pues ahí está un poco medio complicado porque yo no No llegué a participar. participaste. Sí, Bueno, ahí disculpe, vamos a ver cómo disculpe. hacemos. Ahí vamos a ver cómo hacemos, tranquilo. Vamos a hacer un trabajo extra para que no perda los puntos en su totalidad. Grupo 1, ya están con su presentación, no la veo. ¿No trabaja grupo 1? ¿No? ¿Quieren sus puntos? Y esto como que perdemos en la sincronización de la herramienta, porque tienen continuación, o sea, ese orden. Bueno. Grupo 2.
Axel Gerardo, Luis Fernando, Noel Eduardo, Ángel Ezequiel, Lucas y Perla del Cielo. Lick, una pregunta, ¿cuál es Fernando? Perdón, ¿Cuál Luis Fernando? Fernando Girón. Lick, Fernando yo Girón. hasta hoy me conecté, yo no sabía que estaba en ningún grupo. La semana pasada no pude conectarme. Ok. Buenos días, Lick. Yo sí estoy aquí, del grupo 1, Ángel Ezequiel. Perdón, Perdón. del grupo número 2, perdón. Ujú. Y nosotros, bueno, nosotros trabajamos en el grupo, el subgrupo, por así decirlo, del grupo número 2, somos 6 personas, como usted bien lo mencionó. Pero fíjese que el día de ayer y anteriormente igual solo trabajamos 3 compañeros, que está Eliseo y también el otro compañero que va a proyectar hoy. Entonces solo nosotros 3 seríamos los que estamos listos para exponer. Bueno, empecemos. ¿Y los otros qué pasó? No se conectaron. No, Lick, porque, bueno, en el caso personal mío, yo escribí al grupo general, el que tenemos nosotros, y Eliseo mandó el link de enlace para que se unieran y no nadie se unió, entonces solo nosotros 3 estamos nada más. Ah, bueno, está bien. Lo único que después me cambien ese formato al formato de la universidad, ¿no? Creo que está Yo tuve problemas para ingresar lo que es al grupo 2, como le menciono, digamos, no sabía que estaba lo que era en el grupo, entonces, sí, ahí, mal por mi parte. Ok. No te entendí mucho, Axel. Bien, entonces iniciamos grupo 2. Voy a tomar captura, tomo capturas de pantalla. Permítame. Bien, entonces pueden iniciar. Grupo 2. ¿Usted va a escoger licenciado o cualquiera? Bueno, buenos días compañeros y compañeros presidente, ¿verdad? Es un placer para nosotros poderles compartir nuestro tema en la clase de proyectos, ¿verdad? Nosotros pues somos el grupo número 2. En esta ocasión hicimos un trabajo con los compañeros Ángel Ezequiel Lagos, ¿verdad? Newton Eliseo Maradiaga y mi persona, Noel Eduardo Hernández, que les dará inicio a lo que es la exposición del día de hoy, ¿verdad? Sobre el proyecto de inversión paso a paso. Vamos por aquí. Vamos a empezar con la introducción al proyecto de inversión, ¿verdad? Vamos a iniciar con un concepto clave, ¿qué es un proyecto? Un proyecto es una solución estructurada a un problema que afecta al ser humano. Su finalidad es satisfacer necesidades como educación, salud, alimenticio, cultura, etc. O sea que es un proyecto, es como una planeación a futuro donde tenemos como meta cumplir una necesidad, como decía el concepto, ya sea algo personal, ¿verdad? Ya sea algo extra o tal vez cuando queremos solucionar algún problema, ya sea en una empresa o personalmente. Vamos a inciso 2, que dice que es un proyecto de inversión. Es un plan organizado que con recursos financieros y materiales busca producir un bien o servicio. Su propósito es generar valor económico o social. ¿A qué se refiere eso? Es por ejemplo, una planeación o una meta que nosotros debemos tener, ya sea
para generar un ingreso, ¿verdad? O para generar, como decía ahí, un valor social. ¿En qué sentido económico? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto de inversión, ya sea de una empresa que viene creciendo, o de una empresa que quiere socios. Nosotros tenemos un proyecto de inversión de cómo queremos invertir bien nuestros bienes, ¿verdad? Para poder generar ese ingreso o social, ¿verdad? Que, por ejemplo, un proyecto de cómo queremos que ese proyecto pueda afectar a la sociedad de alguna u otra manera. Vamos con el inciso 3. ¿Por qué es importante evaluarlo? Porque no basta con tener una idea, se debe determinar si será rentable, viable y sostenible. Es importante evaluarlo porque como nosotros, como inversores, debemos saber cuáles son los pros y los contras de nuestro proyecto. Es bueno saber e identificar cuáles son las debilidades que puede tener este proyecto. Vamos a ver el siguiente. Formulación y evaluación de proyectos. Formulación de proyectos. Este es un concepto que nosotros vamos a compartirles a ustedes para que entremos en contexto de lo que queremos explicarle, ¿verdad? Según el concepto dice, es el proceso metodológico que permite recolectar, organizar y analizar información relevante para orientar el proyecto hacia un objetivo concreto. Una formulación de proyectos puede ser ya con una o varias personas, preferiblemente con varias, ya que tú empiezas a tener esa planeación estratégica, ¿verdad? De cómo quieres lograr que se ejecute ese proyecto, cómo quieres, qué herramientas vas a ocupar para elaborar ese proyecto. Entonces es importante este paso porque así te das cuenta qué debilidades puedes evitar o qué debilidades puedes tomar en cuenta a la hora de ejecutar el proyecto. En el siguiente paso dice que es evaluación del proyecto. En concepto dice que implica analizar rentabilidad y el impacto, ya sea económico y social, del proyecto. Permite tomar decisiones informadas sobre su implementación. Aquí nosotros sabemos si va a afectar tanto como la parte económica como la parte social, dependiendo del proyecto que nosotros tengamos. Hay varios tipos de proyectos. Hay proyectos que son económicos, ya sea de una empresa que pueda generar dinero, ya sea de un producto, o algo social, ¿verdad? Ya sea un proyecto como de un documental, un proyecto en el cual tú quieres invertir, ¿verdad? Ya sea en una jornada de capacitación, todo ese tipo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esa evaluación de proyecto, empezamos a analizar también cómo va nuestro proyecto, si va a impactar más en la parte económica. No sé, de aquí quienes han visto el programa de Shark Tank, algo así, que ustedes pueden ver cómo hacen una evaluación del proyecto, si les va a generar un ingreso, si ese producto en sí va a poder afectar en la parte social, si es viable invertir en ello, ¿verdad? Entonces, esto ha sido de mi parte, lo voy a dejar con mi compañero que les va a estar explicando sobre los siguientes temas. Buenos días, compañeros y licenciado. En este momento vamos a hablar sobre los términos claves. Como número uno tenemos la rentabilidad, que es la relación entre lo invertido y lo ganado. Obviamente tenemos que sopesar a la hora de hacer un proyecto cuán rentable es este proyecto, pues, y así poder evaluar cada una de las inversiones y cuánta ganancia vamos a tener. Tenemos que evaluar todos los pros y los contras. También tenemos la viabilidad, que es la posibilidad real de llevarlo a cabo. Si es rentable, esto nos lleva a pensar si es viable, si es posible, si es real poder llevar a cabo el proyecto que estamos pensando. Y ahí tenemos la sostenibilidad, que es la capacidad del proyecto de mantenerse a tiempo. Cuán sostenible es un proyecto, cuán a futuro, cuánto tiempo vamos a poder tener este proyecto. Entonces, es muy necesario poder identificar estos términos. Como paso número 2, parte 1, tenemos el análisis técnico. Como número 1, pues tenemos el tamaño, disculpe,
Tenemos el tamaño óptimo de la planta. No sé si logran ver la cámara, licenciado. Ok. Tamaño óptimo de la planta, determinar cuánta producción se necesita para ser eficiente, sin desperdiciar recursos. No hay fórmula única, se prueba con diferentes escenarios. Número 2, la localización óptima, seleccionar el mejor lugar para instalar la planta o negocio, considerando los siguientes factores. Factores cuantitativos, los costos de transporte, insumos, servicios, y los factores cualitativos, el clima, legislación, actitud de la comunidad, apoyos fiscales. Entonces tenemos estos pasos, que es el análisis técnico de cómo vamos a evaluar las cosas que, como el tamaño y la localización, a donde lo físico también, y también estos factores, tanto cuantitativos y cualitativos. Y parte número 2 del análisis técnico, tenemos la ingeniería del proyecto, que es elegir los procesos y tecnologías adecuados para producir eficientemente. Depende del tipo de producto y del capital sostenible. Y número 2 es el análisis administrativo y legal, y esto considera, número 1, la estructura organizativa y gestión, requisitos legales, los permisos, normas fiscales. Aunque no se estudie en profundidad en esta etapa, debe contemplarse desde un inicio. Entonces vemos todos los puntos claves para poder llevar a cabo, obviamente, un proyecto, que en este caso es el análisis técnico. Entonces esta sería de mi parte. Ahora continúa mi compañero Ezequiel. Sí, feliz día a todos nuevamente. Vamos a encender la cámara. Entonces vamos con el paso número 3, estudio económico y análisis de riesgo. Bien, como todos entendemos o debemos saber, como igual el licenciado mencionó hace poco, tenemos que hacer siempre en un proyecto la parte del estudio económico, sistematizada de datos financieros, el análisis técnico, elaboración de proyectos de inversión, ingresos, egresos y rentabilidad. Como anteriormente igual el compañero lo había mencionado, que hay que evaluar de una muy buena manera si el negocio pues es rentable o el proyecto va a ser rentable en este caso. La base para decidir si el proyecto es financieramente factible, como estábamos mencionando anteriormente. Como etapa número 2 tenemos el análisis de riesgo, que lo acabamos de mencionar. Evalúa incertidumbres, aflicciones, etcétera, etcétera, que se pueden presentar en el proyecto, y podemos verlo de una manera si puede ser finitamente, en este caso, viable. Este análisis también puede ser muy útil en contextos inestables, como por ejemplo podemos evaluar igual la inestabilidad del mercado, inestabilidad de zonas, etcétera, 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 etcétera. Entonces también tenemos que nos complemente el análisis económico tradicional, que evidentemente pues creo que todos debemos de conocerlo, que puede ser el principio económico de algo, cuánto vamos a invertir, cuánto se nos puede ir de las manos, por así decirlo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Como conclusión y toma de decisiones, conclusión del proyecto. Resume los resultados cuantitativos, viabilidad técnica, económica y social, que incluye retroalimentaciones sobre todo el proceso y la toma de decisiones. Como toma de decisiones, las metodologías no reemplazan el juicio humano. El estudio proporciona las bases, pero la decisión final depende del criterio del inversionista. Pues esto también ya lo sabemos, que depende, como dijo el compañero, el ejemplo que lo puso, del programa de Shark Tank. Ellos igual evalúan, ellos son los inversionistas, y ellos ahí en ese cálculo tienen que ver con qué porcentaje se van a quedar ellos, qué porcentaje pueden
quedarse del proyecto, etcétera, ¿verdad? Entonces, en retrospectiva, creo que tenemos que hacer el análisis siempre técnico, el análisis, como dice ahí, humano, pero más que todo creo que basándonos en números, que eso pues obviamente no nos va a dejar de la mano. Y pues como conclusión, esto se lo trajimos de manera resumida, licenciado, y bueno, muchas gracias por la atención. Cabe recalcar que como dije al inicio de la presentación, somos el equipo número 2, pero solo nosotros 3 trabajamos. Comprendemos que los otros compañeros pues quizá no se lograron integrar. No sé si el compañero Eliseo me puede ayudar mandando el link ahorita aquí para que los demás compañeros se unan. Y no sé, licenciado, qué tipo de tarea, o Noel igual me puede ayudar, y no sé, licenciado, qué tipo de tarea les puede poner a ellos, o qué podemos hacer para los que se vinieron tarde para que se integren en el grupo. Muy bien, excelente participación Ángel Ezequiel, Noel Eduardo y Neutras Eliseo. Bueno, parece muy bien, se preocupa por los compañeros, ojalá que ellos también se preocupen por sí mismos, lo que hablaba Ángel. Los demás restantes, como Axel Gerardo, bueno, Luis Fernando, que entraron tarde, Perla del Cielo, se matriculó temprano, pero no importa, van a hacer un ensayo con las normas APA. Así como hicieron el ensayo 1, y va a ser personalizado, bajo este mismo tema. ¿Sí? Bajo este mismo tema. Dime, Ángel Ezequiel. Lick, ya para terminar con la participación de nosotros, solo tengo una pequeña consulta. Usted nos dijo que la pasáramos al formato, la presentación, que la pasáramos al formato de la universidad. No entendí muy bien. Y si también la tenemos que subir, obviamente, a la PBA, Sí. en algún espacio en específico, no sé cómo sería. Sí, tiene que subirlo el líder de grupo, solamente uno tiene que subirlo. Solamente uno. En sección de documentos, si no me equivoco, ahí hay una presentación fuera del documento 1, 2, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Creo que hay un formato de la universidad. Ese deben de usarlo y subirlo a la plataforma. Hoy hasta mañana tienen chance. Ya, ok, muchas gracias. Muy bueno. Bueno, entonces, de acuerdo, Noel Eduardo, dime. Sí, Lick, todavía el espacio para subirla todavía no está habilitado, ¿verdad? Ahorita lo habilité, ya está habilitado. Ah, ok, listo. Trabajaremos en ello, licenciado, gracias. Bueno, ¿estamos claros con los demás 3? Sí, Luis Fernando. Disculpe, licenciado, ¿sobre qué había mencionado que había que hacer un ensayo con normas APA? ¿Sobre qué tema? Sobre el mismo tema que abordaron sus compañeros. Ah, ok, excelente, muchas gracias. Sí, el mismo tema. Ellos tocaron el tema de diseño, elaboración del proyecto y formulación. Eso es personal. Puede poner una introducción, contenido, conclusión de bibliografía, normas APA. Y ese también va a ser hasta mañana. Sí, tienen hasta mañana para entregarlo, el ensayo. Y hasta mañana, sí. Y lo subimos ¿a dónde lo subimos? A la tarea 2. Tarea 2, ok. Está bien, Sí. ingeniero. Bueno, vamos grupo 3. Y quisiera Grupo decir algo 3. sobre el grupo 3. Lo que fue el compañero Gael Alejandro, pues no se incorporó al grupo, y lo que es también Manuel Enrique. Bueno, ahí vamos a ver cómo les apoyamos si fue que se inscribieron tarde, se matricularon tarde. A él, Alejandro, dime. Buenos días, licenciado. Fíjese que lo que pasó conmigo es que, de hecho, yo iba a retirar la clase por horarios de trabajo, pero a último momento, de hecho, jueves, ya me hicieron todo el cambio, y pues yo iba a retirarla realmente. Por suerte mía, pues ya tengo el horario establecido, y lo cual me permite seguir la clase. Bueno, no hay problema. Sí, lo mismo que el grupo anterior, va a hacer un ensayo sobre este tema que van a participar tus compañeros. Presentación, programación y discusión. Entonces, no hay problema. Hagas un ensayo. Muchas gracias. Bueno, listo, vamos, grupo 3. Listo, ¿Sí se incorpora posterior? Digo.
Sí, Daniel. Se incorpora posterior, ¿verdad? Aunque creo que la tarea es hasta el segundo parcial, la siguiente, en grupos. Okay. Ya, Daniela, dime. Le iba a decir que el compañero Steven Mejía no se pudo unir a la llamada, ya que dice que por la ciudad de él, donde está, pues se cayó un poste y no tiene energía eléctrica y le está fallando el internet. Bueno, hay que me justifique ahí al chat, si me escriba, por favor. Ok. Pueden poner su presentación entonces. Solo permítame. ¿Me escuchan? Disculpe. Sí, se le escucha. Sí, compañero, sí, lo escucho. Ok, gracias. Bueno, nosotros somos el grupo número 3. Daniela, por favor, deben encender su cámara los que están por lo menos exponiendo, ¿sí? Ay, fíjate que ahorita tengo un problema con la cámara. Me disculpo. Bueno. Disculpe. Bueno, somos el grupo número 3. Nosotros vamos a hablar sobre la presentación, programación y pues sobre la ejecución del manual del proyecto. Los integrantes, pues mi persona, la compañera Ariana Medina, la compañera Eva Rivera y el compañero Steven Mejía fueron los únicos que trabajamos. Sobre el contenido que le vamos a presentar, pues una breve introducción sobre lo que es la presentación, la programación, la ejecución y una breve conclusión. Sobre la introducción, pues los proyectos, pues como sabemos, pues son herramientas claves para transformar realidades, atender las necesidades concretas y promover cambios sostenibles. En contextos vulnerables, pues sin embargo, para un proyecto que logre sus objetivos o con eficacia, pues debe transmitir por un ciclo bien estructurado que asegure la coherencia entre el diseño, la planificación y la acción. Pues esta investigación se enfoca en 3 etapas fundamentales de este ciclo, como les vengo diciendo, que es la presentación, programación y la ejecución del proyecto. Pues para hablar un poco sobre la fase de presentación, pues es el punto de partida formal, en la que la idea del proyecto pues se comunica a instituciones financiadoras con el objetivo de obtener recursos para su implementación, ya pues que esta es una etapa estratégica en la que se busca captar la atención de posibles donantes mediante una formulación clara y ajustada a sus criterios. Luego pues iría que es la segunda fase, que sería la programación, y pues mientras se espera la configuración de la financiación, pues se redefine el plan de acción y pues se ajustan los plazos y se articulan todos los elementos necesarios para así pues poder garantizar una ejecución eficiente, ya pues que esta etapa permite prever escenarios y organizar recursos y preparar el equipo humano y técnico involucrado. Finalmente, como es la etapa de la ejecución, pues el proyecto cobra vida. Es el momento en que se planifica, se traduce en acciones concretas y pues donde se intervienen múltiples factores humanos, técnicos, organizativos y sociales que deben ser gestionados con precisión. Y pues en esta fase se pone como prueba la viabilidad del proyecto, su capacidad de aceptación ante la realidad y la importancia de contar con un mecanismo de seguimiento y pues la evolución y la participación de la población beneficiaria. Y pues a través de ese trabajo pues se analizaron en profundidad estas 3 etapas, destacando su importancia dentro del ciclo del proyecto y los principales desafíos y condiciones necesarias para su correcta implementación, y pues mis demás compañeros les van a seguir hablando profundamente sobre cada uno de estos. Bueno, buenos días, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar sobre lo que es la presentación, que la presentación de un proyecto consiste en formalizar la propuesta ante instituciones evaluadoras o financiadoras, ajustando su contenido a los formatos específicos y a los criterios que exige cada convocatoria. O sea, eso nos dice que la presentación del proyecto es una etapa fundamental, es cuando llevamos nuestra propuesta ante instituciones que podrían ayudarnos con
financiamiento o la aprobación. Para tener éxito debemos adaptar el contenido a los formatos y condiciones que se nos piden. Siguiente. El objetivo principal de la presentación de un proyecto es obtener la financiación necesaria para su ejecución. Esta fase estratégica busca convencer a los financiadores de la viabilidad, relevancia y sostenibilidad del proyecto. Formalizando su propuesta ante entidades políticas, donantes u organizaciones internacionales. No quiere decir que en esta etapa lo más importante es conseguir el financiamiento para poder llevar a cabo el proyecto. Por esto, la presentación debe ser clara, convincente, demostrando que la idea es viable, relevante y sostenible. Cada vez más la ONG preparan proyectos por adelantado para adaptarnos fácilmente a distintas convocatorias de financiamiento. Estos proyectos en cartera permiten responder rápido a oportunidades imprevistas, aunque requieren revisión constante para ajustes o criterios y prioridades de cada donante, ¿verdad? Hoy en día, muchas ONG preparan proyectos con anticipación, conocidos como proyectos en cartera. Esto les permite estar listas para aplicar rápidamente a convocatorias de financiamiento cuando estos surgen. Siguiente, compañero. Una de las consecuencias que genera la práctica de recortes presupuestarios por parte de los financiadores o la inflación de costos por parte de los representadores del proyecto es la desconfianza entre financiadores y ejecutores que generan un círculo vicioso. Los presupuestos se inflan anticipados recortes y los financiadores recortan partidas por considerarlas exageradas. Esto distorsiona la planificación, dificulta la transparencia y puede afectar negativamente la ejecución del proyecto. Existe una práctica común que genera problemas entre financiadores y quienes presentan proyectos. Cuando los financiadores tienden a recortar presupuestos, los ejecutadores empiezan a inflar sus cifras desde el principio para anticipar estos recortes. Siguiente. El siguiente tema del que le vamos a hablar es la programación, que la programación es una fase clave que se realiza mientras se espera que aprueben el financiamiento. En ese tiempo se organizan los plazos, los recursos y se prepara el equipo, con el objetivo de empezar el proyecto de forma rápida y eficiente en cuanto se tengan los fondos disponibles. Los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, no sé qué pasó con la compañera, pero yo les voy a seguir explicando. La fase de ejecución. La ejecución es cuando el proyecto finalmente se pone en marcha, ya con los recursos disponibles, se empiezan a realizar las acciones previstas, pero también es una etapa de observación y adaptación, porque muchas veces la realidad no se comporta exactamente como fue planeada. Objetivos de la ejecución. Durante la ejecución no solo se pone en práctica el proyecto, sino que también se verifica si todo lo que se había programado realmente funciona en la realidad. Los desafíos y complejidad. La ejecución es donde la planificación se convierte en acción, pero no siempre es fácil, sobre todo en zonas marginadas donde los recursos están dispersos o son escasos. Por esto es fundamental contar con una dirección clara y una gestión firme que mantenga todo coordinado. Solo así se puede lograr un impacto verdadero y que el proyecto no se quede a mitad de camino. La resistencia al cambio es que durante la ejecución pueden surgir resistencias al cambio, ya sea por factores culturales, sociales o materiales. Estas situaciones pueden obligar a ajustar el ritmo o algunas características del proyecto para mantener su utilidad y efectividad. O sea que durante la ejecución pueden surgir resistencias al cambio. Estas pueden ser culturales, sociales o materiales, como les mencioné anteriormente, y suelen afectar la forma en que la comunidad recibe el proyecto.
Siguiente. La evaluación interna del proyecto es que durante la ejecución se debe realizar una evaluación interna continua para analizar el funcionamiento del proyecto, detectar errores y hacer ajustes. Esta autoevaluación, liderada por la ONG y la comunidad beneficiaria, recibe el cumplimiento de tareas, la participación, la satisfacción de necesidades y el uso de recursos. Las condiciones necesarias para una ejecución eficaz es que una ejecución eficaz requiere claridad organizativa y comunicación común entre todos los actores. Es clave definir principios de gestión compartidos y usar herramientas como talleres, normas y guías que expliquen roles, objetivos y funcionamiento del terreno. O sea que una ejecución exitosa requiere que todos los actores tengan una organización clara y que compartan una comunicación común. Por esto es que es importante definir principios de gestión en conjunto y usar herramientas como talleres, guías que expliquen bien quién hace qué. El papel del órgano del director del proyecto. El órgano director debe definir competencias, coordinar internamente, supervisar el desarrollo del proyecto, mantener criterios de gestión coherentes y evaluar periódicamente los resultados obtenidos. El coordinador debe definir quién hace qué cosas, coordinar al equipo, supervisar que todo marche bien, asegurar que las decisiones sigan una misma línea y evaluar los resultados para corregir lo que sea pues, necesario. Y por último, la información necesaria según el tipo de proyecto, que la información que incluye un proyecto depende de quién lo va a ejecutar, si es la misma que lo formula y ya se conocen los detalles internamente. Siguiente. Y como conclusión tenemos que para el éxito de un proyecto no se basa solo en entender una buena idea. Es muy importante planificar bien, ejecutar de forma organizada, evaluar constantemente para poder ejecutar lo que haga falta y así se asegura que el proyecto cumpla con sus objetivos. Y también que para que un proyecto realmente funcione y deje un impacto duradero, es clave que las personas beneficiarias participen activamente y que la gestión del proyecto esté bien coordinada. Esto es aún más importante en contextos sociales complejos donde hay más desafíos y se necesita mayor colaboración. Eso ha sido todo por nuestra parte y muchas gracias. ¿No terminaron? No logré ver lo último. No sé si fue mi internet. Sí, licenciado, ya terminamos. Bien, en esta parte, cada uno de lo que estamos viendo ahora, es más, este manual, este libro, les puede servir de consulta para sus proyectos. ¿Sí? Además del documento que está en contenido en Word y un proyecto de clases anteriores. O sea, tiene tres o dos libros de consultas y más el contenido de lo que corresponde a su asignación. Es por ende que cada una de las partes que vamos a ir viendo acá, que están ustedes poniendo, lo vamos a ir viendo durante la clase y también durante su proyecto, ¿no? En este caso, pues hablábamos de la fase 3. Prácticamente está hablando de lo que es la programación y ejecución del proyecto, ¿no? Hablaron que corresponde a la parte financiera, la parte del ejecutor. Entonces, eso lo vamos a ir viendo también dentro de la clase. Bueno, vamos grupo 4.
Solo un chance, ingeniero. Ahorita voy a poner la presentación y ya Ok, empezamos. muy bien. Eh, Buen día, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4. Les hablaremos sobre lo que es el seguimiento y finalización. Siguiente, compañero. Como punto principal sería el seguimiento sobre lo que es de proyectos, ¿verdad? El seguimiento es una fase crucial en el ciclo de gestión de proyectos que acompaña a la ejecución. Su finalidad principal es informar sobre el estado actual de la ejecución y conocer en qué medida se están realizando las actividades planificadas y consecuentemente alcanzando los resultados y objetivos previstos. Más que todo es para ver si, bueno, o conocer el seguimiento de lo mismo, ¿verdad? Del proyecto para lograr comprender su seguimiento y ver qué se nos irá presentando sobre el mismo, ¿verdad? Esta guía proporciona una visión completa del proceso del seguimiento desde su definición y propósito hasta las recomendaciones prácticas para elaborar informes efectivos. A través de un informe estructurado aprenderemos a monitorizar proyectos de manera eficiente para garantizar su éxito. Como tal, nos basamos mucho en lo que es el informe, ¿verdad? De cuál irá estructurado de lo que es los diferentes aspectos que conlleva el tal, como estados financieros, áreas de control y demás estatus, ¿verdad? Siguiente, compañero. Siguiente, compañero. Se le fue la presentación, dice, licenciado. Ya se va a conectar. Pido disculpas, ingeniero. Tuve un problema con la net. Eh, Como siguiente punto a tratar sería lo que es como tal, el que es el seguimiento de proyectos, ¿verdad? Que se podría decir que se basa en diferentes aspectos, como hacer su supervisión continua, su recogida metódica y retroalimentación. Dentro de la supervisión continua tenemos que puede ser a su vez como periódica de la misma ejecución de un proyecto para controlar que la utilización de los recursos y la formulación de actividades estén de acuerdo con el cronograma previsto. Más que todo es saber el control que llevamos sobre él para ver si estamos cumpliendo con el tiempo en el que se estipuló, de la forma como se debe ir realizando, ¿verdad? Para llevar un buen control y a la vez de una buena eficiencia. Dentro de la recogida metódica, se puede que es el método de una recogida de datos, por así decirlo, ¿verdad? En la cual se fijan 5 niveles de indicadores, que sería técnico, económico, funcionamiento organizacional y utilidad social. Dentro de la retroalimentación, los documentos de seguimiento deben posibilitar un sistema de retroalimentación que haga útiles y aplicables las enseñanzas obtenidas a partir de la ejecución del proyecto. Como tal, la retroalimentación, como bien lo dice, ¿verdad? Es para saber un poco más a fondo sobre lo que viene siendo lo del mismo proyecto, haciendo un seguimiento
para posibilitar un mejor proceso, ¿verdad? Siguiente, compañero. Dentro del proceso, bueno, el propósito del seguimiento se puede decir que es una escala, ¿verdad? Que sería empezando con aprendizaje, información actualizada y toma de decisiones. Dentro del aprendizaje se tiene como incorporar aspectos claves en futuras intervenciones, más que todo sobre informarnos más a fondo sobre lo del mismo proyecto, como lo dice, para tener una mejor intervención sobre la misma, de lo que se nos presente en el debido proceso, ¿verdad? Información actualizada, conocer el estado de ejecución del proyecto. Es más que todo, sería actualizarnos lo más posible, ¿verdad? Sobre el mismo, el tiempo que va ocurriendo todo el proyecto para tener una mejor recopilación de la misma información. Y la toma de decisiones que conlleva todo lo que es del proyecto para corregir o reformular el proyecto según las desviaciones que nos hayamos encontrado o nos estén encontrando dentro de él. El seguimiento debe proveer información suficiente para conocer el estado actual de ejecución, permitiendo mantener una visión actualizada del proyecto. Esta información facilita la toma de decisiones, ¿verdad? Como lo dije anteriormente, a posibles correcciones o reformulaciones cuando se producen desviaciones, ya sean secundarias o significativas. Más que todo es para poder brindarle una solución al momento de que se nos presenten, ¿verdad? Para poder no tener, como quien dice, una pausa sobre el mismo, sino que ir sobre la marcha. Además, el proceso de seguimiento permite aprender de los aspectos que se muestran clave durante la ejecución, tanto positivos como negativos, para su eventual incorporación en otras intervenciones futuras. Nos sirve mucho ya que nos va a ayudar más que todo en las intervenciones, ya habiendo pasado las mínimas, por así decirlo. Recuerden que eso es un proceso que conlleva varias pues, problemáticas, ¿verdad? Por así llamarlo, o obstáculos que nos presenten. Dentro de los aspectos claves del seguimiento, se puede decir que son 4. Sería el desarrollo de acciones, productos obtenidos, impacto en beneficiarios e información del entorno. Dentro del desarrollo de acciones, sería el cumplimiento de planes y calendarios, disponibilidad de recursos humanos y materiales. Dentro de los productos obtenidos serían los bienes y servicios producidos por la ejecución del proyecto. Se puede decir que es lo que nos vendría dando de como tal el proyecto, ¿verdad? Dentro del impacto en beneficiarios, sería el nivel de implicación y satisfacción de los beneficiarios, de las personas, como quien dice, de los que están aportando el capital o de los mismos socios que están en él, con referente a su satisfacción, de si está brindando lo que él debe producir, por así decirlo. Información del entorno, sería características del entorno y vinculación con la marcha del proyecto, sería lo que va a estar rodeando al mismo proyecto, ¿verdad? El seguimiento debe abarcar, como les digo, los 4 aspectos fundamentales para proporcionar una visión completa del estado del proyecto. La información sobre cada uno de estos elementos permite realizar ajustes oportunos y garantizar que el proyecto avance según lo planificado, adaptándose a las circunstancias cambiantes. Dentro del seguimiento se encuentran 4 características, sería eficiencia, participación, relevancia y integralidad. En la eficiencia sería más que todo que no debe de incorporar excesivos tiempos o mayor cantidad de inversión, por así decirlo, ¿verdad? De lo que se programó a lo que estaba ya previsto. Como tal, ¿verdad? Optimizando los recursos destinados al mismo proyecto del seguimiento. En participación serían los procesos de seguimiento deben ser asumidos por todos los participantes. Como les dije anteriormente, no solo es de venir y decir hacia los socios, ¿verdad? Si las personas que van a conformar el proyecto como tal, porque todos son un parte fundamental dentro del mismo proyecto. La relevancia debe ajustarse a lo que queremos conocer con unidades de seguimiento específicas que proporcionen información verdaderamente útil para la gestión del mismo proyecto. Integralidad debe contener datos tanto cuantitativos como cualitativos, proporcionando una visión completa que combine métricas objetivas con valoraciones contextuales. Siguiente. Dentro del seguimiento financiero tenemos el registro de operaciones. Es fundamental mantener un registro detallado de cada operación financiera. Dentro del más que todo se enfoca en el área financiera, ¿verdad? Como ustedes sabemos, dentro de un proyecto no solo es el área operaria, sino conlleva mucho más, como ser libros diarios,
cuentas T, libros auxiliares, más que todo en el área financiera, es uno de los pilares más principales, ya que de él surge cómo vamos a ir viendo el proyecto, si es fiable o no a su vez. El registro debe ser sistemático, ordenado cronológicamente y con la documentación justificada correspondiente a cada movimiento económico realizado en el marco del proyecto. Como tal, eso nos ayuda más que todo a llevar un correcto orden de lo que vienen siendo los gastos. Como le digo, eso nos va a ayudar a llegar al fin del mismo proyecto, ¿verdad? Como objetivo para no poder, pues, por así decirlo, ver números rojos al final del mismo y poder ver la satisfacción hacia los mismos socios de que sí rindió frutos del mismo proyecto. La detección de desviaciones. El seguimiento financiero debe permitir detectar las desviaciones producidas respecto al presupuesto aprobado, analizando si estas son justificadas según la evolución del proyecto. Como anteriormente se lo dije, es más que todo, por eso nos ayuda mucho lo que son los balances generales, ya que llevamos un registro de los mismos gastos a los que estuvo pues sometido el mismo proyecto, ¿verdad? Por más mínimo que sea, eso pues nos puede generar una mejor vista de lo que ha conllevado el proyecto y lo que si se ha gastado debidamente lo que ya se pues presupuestó. Siguiente. Y como punto serían los informes de seguimiento, que dentro de él están la función, el vínculo, formato y periodicidad. Dentro de la función es reflejar el estado de la situación, expresar las actividades realizadas, señalar los principales logros, incidencias y dificultades encontradas, así como los ajustes realizados y la situación financiera actual. Como les dije, más que todo eso es donde vamos a ir viendo donde se hicieron los ajustes debidos a la misma para, como que a lo que se nos presentaron para poder haberle dado una solución y no venirlo arrastrando, ¿verdad? Porque eso nos va a generar a la larga un mayor daño. Vínculo constituyen el enlace del seguimiento entre los ejecutores del proyecto y las instituciones que lo patrocinan y financian, que son los mismos socios, ¿verdad? O las personas que estén dentro del convenio. Formato que se utiliza en un formato normalizado y diseñado que recoge cada uno de los aspectos considerados más relevantes para el seguimiento efectivo. Y periodicidad varía según la convocatoria y duración del mismo proyecto, ¿verdad? Pero como mínimo debe haber un informe a mitad de su ejecución y un informe final. Más que todo llevar el mismo control, ¿verdad? De ir viendo el proceso que se va surgiendo sobre el mismo, ya que, por así decirlo, vamos en un 50%, es debido tener un informe actual del mismo actualizado para ver cómo llevamos el proyecto, ¿verdad? Si se va cumpliendo debidamente. Lo dejo con mi compañero. Bueno, ya que había mencionado nuestro compañero acerca del informe, yo le voy a hablar un poquito más de cómo va la estructura. Realmente, pues nuestra estructura de un informe de seguimiento tiene que ser bastante continua, entonces tenemos que saber, por ejemplo, tener las partes de datos de identificación, descripción y cómo va en marcha nuestro proyecto, qué actividades y qué presupuesto hay, y valoraciones y anexos. Hablando un poquito más de lo que sería de los datos de identificación, pues aquí hablamos de la portada, ¿verdad? Título de nuestro proyecto, en qué área se desarrolla, fechas de elaboración, ya lo que serían los periodos en los que se realiza el proyecto, ¿verdad? Y bueno, datos ya enfocados más a los participantes, la duración, entre otros, ¿verdad? Todo lo que nos pueda indicar qué es lo que identifica nuestro proyecto. También tenemos lo que sería la descripción y marcha del proyecto, que pues aquí hablamos un poquito en una parte resumida de cómo va el proyecto y cómo hay una valoración general de él, en qué punto estamos, en qué hipótesis hemos hecho y qué resultados hemos obtenido. Ya luego en las actividades y presupuesto hablamos más específicamente de qué actividades vamos detallando en un proyecto. Es un proyecto de investigación, qué investigaciones hemos hecho, qué documentos hemos referido. Ya hablando de un presupuesto, pues hablamos más que nada de qué gastos se han llevado. Por ejemplo, si hacemos una investigación de cuando vamos a, qué sé yo, investigar un cierto tipo de animal en X país, X zona, pues obviamente hay un presupuesto de gastos que se usan a lo largo de ese viaje. Entonces hablamos de cómo estas actividades que hacemos tienen un costo y cómo eso está presupuestado a lo largo del proyecto.
Hablando de lo que serían las valoraciones y anexos, pues tenemos un poquito más de lo que sería la participación social e institucional de básicamente de las áreas del proyecto. Los puntos fuertes que tenemos en nuestro proyecto y los puntos débiles, o sea, qué es lo que hemos logrado descubrir y qué es lo que de momento estamos en necesidad de mejorar. Algunas recomendaciones y básicamente identifica todas las personas que son las que van trabajando en el informe y la relación entre los anexos, ¿verdad? Y la información que tenemos. Siguiente. Ya lo que serían algunas recomendaciones, ¿verdad? Para las elaboraciones de informe, como la misma fase lo dice, esto es una fase de seguimiento, entonces necesitamos mantener una continuidad. Básicamente todo lo que llevamos desde un punto hecho hasta el siguiente tiene que ir de manera continua. Un documento único se refiere más que nada porque estar creando diferentes documentos, ¿verdad? Nos puede ir alterando lo que hemos ido a trabajar, porque entre más vamos iniciando desde cero, más nos puede llegar a afectar un proyecto. Es mejor trabajar en uno base, ir entregando avances, en una metodología de eso, o de avances, como nosotros cuando entregamos proyectos. Siempre se entrega avance 1, avance 2 y avance 3 y todos van trabajados dentro del mismo documento con la misma continuidad. Ya hablando de un análisis compartido, es más que nada hablamos de identificar lo que nosotros preveíamos a lo que nosotros obtuvimos realmente. Básicamente nos ayuda a, pues, mantener una realidad acerca de lo que nosotros suponíamos y lo que en verdad es. Ya luego, por último, la retroalimentación constante. Básicamente, siempre que nosotros aprendemos algo, que tengamos algo que nos venga a retroalimentar y explicar qué es lo que nosotros necesitamos de hacer. Y bueno, eso más que nada es algunas recomendaciones para lo que sería la elaboración de los informes, ¿verdad?, de seguimiento. Siguiente. Y bueno, la reformulación de proyectos. Aquí hablamos básicamente de algunos indicadores, categorías y propósitos básicamente que nos ayudan a definir cómo se va reformulando el proyecto en sí. Esencialmente, pues hablamos más que nada de que siempre reformular un proyecto es aconsejable porque realmente a medida nosotros vamos avanzando con un proyecto, el mismo va evolucionando, va cambiando. Siempre que pasa algún incidente o básicamente alguna dificultad que nos afecta el desarrollo del mismo, nosotros necesitamos saber cómo adaptarlo y la reformulación del mismo proyecto es lo que nos puede ayudar. Tenemos 5 niveles de indicadores que nos ayudan básicamente a establecer el seguimiento, que sería el técnico, ¿verdad? Lo económico, funcionamiento organizacional y la utilidad social. Básicamente, estos 5 niveles de indicadores nos ayudan a saber qué es lo que estamos haciendo, cuánto está costando, si está funcionando, qué organización llevamos para dirigir el proyecto y quiénes son los integrantes y cómo interactúan ellos. Ya también hablando de lo que serían las categorías de la información, hablamos un poquito más del desarrollo de lo que nosotros realizamos para hacer el proyecto, lo que obtenemos de el mismo y de las actividades que nosotros hemos hecho y cómo nos beneficia y cómo nos provee información. Y bueno, los propósitos clave, ¿verdad? Que siempre nos basamos en información actualizada, toma de decisiones y aprendizaje para futuras invenciones que vengan provenientes de este mismo proyecto. Ya básicamente cuando nosotros tenemos algunos indicadores o algo que nos va, pues vaya la redundancia, indicándonos que necesitamos hacer una reformulación del proyecto, es recomendable porque al final todo lo que necesitamos hacer es ir evolucionando y al final obtener la información más actual y la información que nosotros necesitamos obtener de nuestra investigación. Siguiente. Y bueno, con la finalización de los proyectos, solo una breve descripción antes de dejarlos con mis compañeros, pues con mi compañero, pues la finalización, ya hablamos básicamente del momento en el cual ya tenemos que ordenar toda la información, reunir todo lo relevante de lo que sería nuestro proyecto, ¿verdad? Es básicamente ya
dar por terminada nuestra fase del proyecto y obtener los resultados. Bueno, ahí lo dejo con mi compañero, Jafet, que va a terminar. Vamos a presentar la base del informe, que es la portada, los datos de presentación, duración y finalización. En la portada contiene la referencia administrativa del expediente, el título exacto del proyecto y el área geográfica de la intervención, el periodo completo de ejecución y la fecha de elaboración del informe. Los datos de presentación incluye el sector específico de intervención y la contraparte principal y otras entidades participantes, quién presentó el proyecto, a quiénes se presentó y el instrumento formal de aprobación. Duración, detalla la fecha precisa, el inicio y la finalización y el periodo total de ejecución expresado en meses, reflejándose en la duración real del proyecto. Finalización específica. Especifica el coste total final, la aprobación de financiador principal y el detalle de otras aportaciones realizadas con sus respectivas entidades y cuantías. Estos elementos identificados construyen la base formal del informe y deben completarse con la máxima precisión. Descripción del proyecto y mecanismo de ejecución. Descripción original, tenemos la descripción final y modificaciones. La descripción original se transmite el apartado correspondiente del documento de formulación, manteniendo la descripción inicial del proyecto, tal como fue concebido y aprobado. Esta referencia sirve como punto de partida para contrastar lo planificado con lo que realmente ejecutado, permitiendo visualizar la evolución del proyecto. Descripción final. Se redacta una síntesis de los principales aspectos de la lógica de intervención, según la trayectoria real del proyecto durante su ejecución. Incluye una descripción concisa de los grupos beneficiarios y del mecanismo finalmente seguido por la ejecución del proyecto, reflejado la realidad de la implementación. Ahora, las modificaciones se detallan los cambios realizados que afectan el resultado o a las actividades sin haberse procedido a un reformulación completa. Se explican las razones. Aquí se pueden explicar las razones o por qué tuvieron que modificar esto. Tal vez estuvieron en prueba y error, viendo que, esto lo vamos a modificar porque esto no nos resulta al final del proyecto. Entonces, aquí en este informe, aquí tenemos que presentar las modificaciones y al final cómo fueron asumidas por la dirección del proyecto y los documentos, la adaptación, las circunstancias reales. O sea, al final dijeron, bueno, voy a hacer este proyecto, pero pasaron estos problemas y por estas circunstancias hicimos estas modificaciones. Bueno, objetivos y resultados y actividades. Bueno, los objetivos, comparación entre los indicadores previstos y los logros alcanzados. O sea, al final podemos ver que tuvieron problemas al momento de hacer los proyectos y los logros que pudimos alcanzar cuando se realizó el proyecto. Ahora, los resultados, contraste entre resultados esperados y obtenidos. O sea, estamos viendo hasta las expectativas que teníamos como proyecto y al final lo que pudimos obtener. Bueno, actividades, detalle de ejecución completa, parcial o nula. Estas son las actividades que nosotros ejecutamos en el proyecto para realizar el proyecto y terminarlo y dar un resultado final. Para los objetos y resultados se recogen las descripciones de la matriz planificación, incluyendo en la columna izquierda de indicadores previstos. En la derecha, el nivel de logro realmente alcanzado. No se trata de indicar porcentajes globales, sino de expresar lo conseguido y el término de beneficiario a cantidad, calidad, lugar y tiempo.
Para las actividades se reproduce la descripción de las enumeradas en los documentos de formulación, detallando recursos y costes indicado que fueron realizados completamente, parcialmente o no realizadas. Ejecución presupuestaria. Cronograma final de actividades, gastos realizados, nivel de ejecución financiera. Bueno, en el cronograma final de actividades plasma todas las actividades de la vida del proyecto con su reflejo temporal exacto. En los gastos realizados, relaciona los gastos realmente producidos con cargos al proyecto durante cada año de vida del mismo. Ahora, nivel de ejecución financiera desagrega los diversos componentes de los gastos totales del financiador principal, permitiendo conocer las desviaciones entre los previstos y aprobados y realmente ejecutados en cada partida presupuestaria. Bueno, valoración de la ejecución y recomendaciones. La valoración técnica, análisis de cumplimientos objetivos, resultados, hipótesis y actividades de gasto. La valoración global, participantes de beneficiarios, puntos fuertes, débiles y recomendaciones. Aprendizaje, lecciones de aprendidas y modificaciones para futuros proyectos. Visualización, comentarios sobre la visualización de la acción y sinergias con servicios sociales. La valoración técnica debe ser clara y concisa. La evaluación de... Bueno, ahorita vamos a terminar. Entonces, entrega final y sostenibilidad del proyecto. Finalización y transferencias y descripción formal de la entrega y bienes responsables. Receptividad de beneficiarios, actividad de comunidad y representantes. Perspectivas de sostenibilidad, factores que garantizan la continuidad de los beneficios. Bueno, y esto ha sido por hoy, o sea, nuestro grupo. Muchas gracias por prestar atención y hemos finalizado. Bien, si era bastante información la que tenían que presentar, pero el tiempo es apremiante, ¿sí? Y todo esto pues lo vamos a ir viendo, bueno, están viendo el monitoreo, el seguimiento, desviaciones financieras, operativas, todo eso pues de igual manera a ustedes les va a servir como la consulta de su trabajo de proyecto, ¿no? Igual lo vamos a ver entre el segundo y tercer parcial. Vamos al grupo 5. Grupo 5, Andy, Cecia Naomi, Emanuel González, Eder Daniel, Edler Jonathan y David Alfredo. Licenciado, pues solamente una pequeña duda y aclaración, ya que prácticamente el grupo número 1 no ha estado formado, entonces nos tocaría hacer la exposición el próximo sábado.